Hola, ¿qué tal, alumnos de primer grado de secundaria? Los saluda su profesor Eder Fuentes y les doy la bienvenida a este nuevo video donde estaremos analizando las actividades de la fase 2 de nuestro proyecto de español primer grado. Te recuerdo que el proyecto que estamos trabajando se llama El que busca encuentra y consiste en elegir un tema y hacer una pequeña investigación. En esta ocasión, nuestra fase 2 se trata de elaborar una lista de preguntas acerca de lo que deseamos saber del tema. ¿Y de qué tema? Te recuerdo que al final de la fase 1, tú revisaste o más bien esa fue la fase 1, fue muy corta, revisaste los índices de los libros de biología, de historia, geografía y formación cívica y ética, elegiste un tema y contestaste una pequeña tabla sobre ese tema. Bueno, con ese tema vas a trabajar en todas las fases de este proyecto. Así que de ese mismo tema vas a elaborar esa lista de preguntas de investigación. Y dice aquí, antes de continuar, lee la lista de preguntas sobre la biodiversidad en la página 65 de tu libro de español. Vamos a ir a la página 65 de nuestro libro. Te recuerdo que estamos trabajando con el libro Español 1 de la editorial Trillas, de los autores Humberto Cueva y Antonia de la O. Y aquí hay unas preguntas sobre el tema la biodiversidad. Te vas a dar cuenta que el libro trabaja el tema de la biodiversidad como ejemplo, pero no es que tú tengas que escoger ese tema. Te decía yo en la fase pasada que puedes escoger el tema que prefieras de la asignatura que prefieras. Entonces, en este caso, el libro va a estar trabajando con el tema la biodiversidad y de ahí vamos a estar tomando ejemplos de qué vamos a ir haciendo en las fases para el tema que escogimos nosotros, para investigarlo. Entonces aquí hay una lista de preguntas que alguien se planteó sobre la biodiversidad porque escogieron ese tema y porque van a investigar sobre la biodiversidad. Y te pregunta aquí, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, no te lo pregunta, ellos se lo preguntan. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante para la vida de los seres humanos? ¿Qué plantas y animales están amenazados? ¿Qué acciones se han emprendido para protegerla? ¿Qué aves existen en México? ¿Qué podemos hacer para evitar dañarla? Entonces, aquí tenemos ejemplos de preguntas que alguien se planteó porque quieren investigar sobre ese tema. En el caso tuyo, del tema que hayas escogido, vas a realizar la siguiente actividad. Elabora una lista de 7 preguntas sobre lo que deseas saber sobre el tema que elegiste. A lo mejor tú quieres investigar sobre la independencia de México, sobre valores, no sé, depende de la materia y tema que hayas escogido. Bueno, te vas a plantear tus 7 preguntas de cosas que quieras saber sobre ese tema que tú escogiste y las vas a escribir en esta tabla, ¿sí? Preguntas de investigación sobre lo que queremos saber de nuestro tema. Aquí hay espacio para que escribas 7 preguntas, ya sea en el cuadernillo digital para trabajarlo en Classroom o el cuadernillo impreso para WhatsApp, ¿no? Una vez que tengas esas 7 preguntas, vamos a contestar lo siguiente. ¿Cuáles de las preguntas anteriores pueden guiar tu investigación y cuáles crees tú que podrían desviarla? Aquí te pide que hagas un pequeño preanálisis de checa bien las preguntas que escribiste y ser muy honesto contigo mismo y contéstate qué preguntas te pueden ayudar realmente a investigar y cuáles no tanto. Entonces, una vez que hayas contestado esto, vamos a realizar un análisis un poquito más profundo de las preguntas y vamos a ver un ejemplo en el libro. Dice la siguiente actividad. Lee el análisis de las preguntas sobre la biodiversidad en la página 65 de tu libro de español. Ok. Y ahora elabora un análisis de las 7 preguntas que anotaste en la lista anterior. Bueno, antes de elaborar nuestro análisis, vamos a hacer lo primero que nos pide, que es leer el análisis de las preguntas en la página 65. Te recuerdo que el libro está trabajando con el tema la biodiversidad. Entonces, aquí estaban las preguntas y acá abajo, esas mismas personas que se hicieron las preguntas las están analizando en una tablita. Por ejemplo, a ver, aquí dice análisis de las preguntas.
Por ejemplo, esa pregunta, ¿qué aves existen en México? Y el análisis dice, utilidad y razones. Las posibles respuestas a esta pregunta no nos ayudarán a saber cómo cuidar la biodiversidad y extenderán mucho la investigación. Por tanto, no es útil porque se desvía del tema. ¿Ok? Ellos consideran que la pregunta de qué aves existen en México no les va a ser útil para investigar sobre cómo cuidar la biodiversidad. Por lo tanto, supongo que ellos la van a quitar y la van a cambiar por otra pregunta. Dice aquí, ¿qué plantas y animales están más amenazados? Esta pregunta puede guiar la investigación porque es necesario saber cuáles especies requieren más cuidado. Brinda elementos para conocer las causas por las que están siendo amenazadas estas especies. Entonces esta pregunta sí les va a ser útil para investigar sobre la biodiversidad. ¿Cuántas normas para proteger el medio ambiente existen en el mundo? Esta pregunta nos desvía del tema de investigación. Entonces, de estas tres preguntas, al parecer ellos se van a quedar con la segunda, pero la primera y la tercera las van a quitar y van a tener que formular preguntas nuevas. Lo mismo vamos a hacer nosotros con nuestras preguntas. ¿Ok? A partir del punto leemos. Ahora que hemos leído este análisis de las preguntas de biodiversidad, elabora un análisis de las 7 preguntas que anotaste en la lista anterior. ¿Sí? Te recuerdo, es una lista de 7 preguntas. Ahora vamos a analizarlas. Considera cuáles pueden guiar tu investigación y cuáles podrían desviarla. Escribe tu análisis en la siguiente tabla y escribe en la columna utilidad y razones para qué podría servirte contestar esa pregunta y por qué. ¿Ok? La primera pregunta que escribí en mi lista la voy a volver a escribir aquí. Y aquí en la columna de utilidad y razones voy a escribir o voy a contestar para qué podría servirme a mí en mi investigación contestar esa pregunta y por qué. ¿Me es útil? ¿No me es útil? Lo voy a escribir aquí. Entonces voy a hacer lo mismo con la pregunta 2, 3, 4, 5 y así hasta las 7. ¿Ok? Vamos a elaborar un análisis parecido al que viene en el libro sobre las preguntas de la biodiversidad, pero de nuestras 7 preguntas del tema que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, una vez que ya hayas tú analizado tus preguntas y que ya tú sepas si te son útiles o no te son útiles, pues vas a quitar las que no te hayan sido útiles y lo vas a hacer en la siguiente actividad. Dice aquí actividad. Con base en el análisis que hiciste de las preguntas, elabora una nueva lista de preguntas. Conserva las que te sean de utilidad según tu análisis y elimina aquellas que te desvíen del tema y el propósito, sustituyéndolas por nuevas preguntas que sí puedan serte útiles. Vas a quitar aquellas que no te sirven, que tú en el análisis pusiste que te van a desviar o que no son tan útiles para tu investigación y vas a formular preguntas nuevas que sí cumplan el propósito de tu investigación. Ahora que tú ya quitaste y pusiste preguntas, las vas a anotar aquí en esta lista corregida de preguntas de investigación y esa es nuestra fase 1. Recapitulando, vas a hacer una lista de 7 preguntas, luego las vas a analizar, en el análisis vas a decidir cuáles te sirven y cuáles no y vas a hacer una nueva lista conservando las que te sirven y cambiando las que no te son útiles por otras que te sean de mayor utilidad. Esa sería la fase 2 de nuestro proyecto de español. Y sería todo en este video. Nos vemos en el siguiente video para analizar las actividades de la fase 3. Cualquier pregunta o duda, estoy disponible en el grupo de WhatsApp en el horario que pactamos. Hasta luego.